Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bendito nuestro Dios y Santo Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos, Padre Celestial, exponer tu palabra, Señor. Esa santa palabra, Señor, que es bendición, Señor, para cada uno de tus hijos, Padre Celestial, y bendición para aquel que le escucha, Señor. Pedimos, Padre amado, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que esto que vamos a ver ahora no sea palabra de hombre, Señor, pensamiento de hombre, sino que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Padre Celestial, para que podamos cada día aprender más y más, Señor, de ti. Creciendo, Señor, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, y preparándonos, Señor, para ese momento en que mandarás a tu Hijo a buscarnos, Señor, que sabemos que será pronto. Te pedimos, Señor, una bendición en esta hora, para que esta palabra santa llegue a algún alma necesitada, Padre Celestial, y a nosotros, Señor, tus hijos, nos haga, Señor, crecer, Señor, un poco más en cada momento. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, oh Dios y Santo Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada entramos en un pequeño tema que era cómo salir victorioso de las pruebas. Sabemos, tal como dijimos, como comentamos, que los cristianos somos probados prácticamente a diario en nuestra vida. Y teníamos un texto base que es ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La semana pasada vimos que la primera parte de este texto era someterse a Dios. ¿Y qué significaba eso? Significaba acatar la voluntad de nuestro Padre Dios, que está donde esa voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? Vimos la semana pasada que está en su libro santo, en la palabra de Dios. Luego, para la segunda parte de ese texto, que decía, resistir al diablo, porque no se nos puede olvidar que para que haya el resultado de que el diablo huya de nosotros, las dos cosas tienen que estar en paralelo. Someteos pues a Dios, ya sabemos qué significa eso. Resistid al diablo. Y si las dos cosas están, él huirá de vosotros. Hoy veremos, si Dios lo permite, cómo hacemos para resistir al diablo. Porque la palabra de Dios es muy clara. En el capítulo 6 de Efesios, encontramos ahí en el versículo 12 algo que nos dice muy claramente cómo son estas guerras, estas batallas que tenemos, como les digo, a diario los cristianos. Y digo los cristianos porque es contra nosotros, contra los hijos de Dios, que hay una lucha permanente. Dice así en Efesios 6, el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
La lucha del cristiano no es contra algo físico. Por eso que dice que no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra cosas espirituales que no vemos en nuestro mundo físico, pero que están presentes y que existen en el mundo espiritual. La guerra que nosotros ejercemos entonces no requiere de armas comunes. No puedo agarrar yo una pistola y enfrentarme contra mi enemigo espiritual porque ni siquiera lo vemos. Tenemos entonces que usar o buscar armas con que pelear esa batalla. Y armas que son espirituales, que no son físicas. Muchas veces cuando encontramos esto de que no es contra carne y sangre, encontramos en nuestra vida diaria que personas que están a nuestro alrededor, pues, toman actitudes, de repente vienen de manera agresiva contra ti. Pero el cristiano debe entender que, como dice aquí la palabra, esta lucha no es contra la carne y contra la sangre, no es contra esa persona, sino que tienes que empezar a entender que es un poder que está detrás de esa persona, influyéndola a que venga contra ti. Pero encontramos, porque la palabra de Dios es completa, encontramos aquí. Y ahora sí les pido que tomen su Biblia y abran ahí el capítulo 6 de Efesios, que se nos aclara cuáles son las herramientas, cuál es la manera en que el cristiano puede primero protegerse y después atacar, porque en ambas cosas está incluido el Hijo de Dios, pero siempre desde el punto de vista espiritual. En el versículo 10, voy a leer por secciones. Voy a leer ahí de Efesios capítulo 6, desde el 10 hasta el 20. Pero voy a leer los primeros versículos. Dice el versículo 10, y pongan atención. Por lo demás, hermanos, viene aquí el apóstol Pablo hablándole a los cristianos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Paso número 1, coincidiendo con lo que dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios. Entonces, empieza aquí el apóstol, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se fortalece el cristiano en el Señor? Leyendo su palabra, sometiéndonos pues a Dios, como decía el texto de Santiago. Bien, y continúa, vestidos de toda la armadura de Dios. Oiga bien, ponga atención, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ojo, no es vestidos de una parte de la armadura. No es tengan alguna que otra cosa, no. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los ataques del diablo. Y el versículo 12 ya lo leí, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y dice el versículo 13, por tanto, de nuevo, por algo lo repite el apóstol acá, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. En palabras sencillas, tome toda la armadura de Cristo, ¿verdad? Toda la armadura de Dios, para que así usted pueda pasar por esa prueba y salir victorioso, quedar firme después de esa prueba. Aquí habla de que cuando usted tiene esa armadura toda, podrá entonces resistir al diablo, que esa es la parte de la que nos ocupamos hoy. ¿Cómo resistir a Satanás?
Porque a lo mejor algunos hermanos aquí pueden decir, bueno, sí, yo estuve practicando en la semana, tratando, de acuerdo a lo que el Señor nos dio la semana pasada, de someterme pues a Dios. Para empezar a someterte a Dios, tienes que, como vimos la semana pasada, estudiar, profundizar, entender, escudriñar, aprender la palabra de Dios, porque en ella encuentro la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la segunda parte, cómo resistir al diablo, ya el apóstol aquí empieza entonces a desmenuzar. Si usted quiere resistir al diablo, debe colocarse la armadura de Dios. ¿De qué consta la armadura de Dios? ¿Qué es esto de la armadura de Dios? Él empieza entonces a hacer una analogía de cómo se vestía un soldado romano para el momento cuando iba a la batalla. Nadie que va a una batalla puede ir, si piensa ir a la batalla, tiene que ir protegido y también tiene que ir armado. Protegido porque se va a enfrentar contra el enemigo y armado para después poder responder contra las acechanzas también del enemigo. Ambas cosas tienen que estar presentes en cualquier persona que va a una batalla. Y toda persona que va a una batalla, también ¿qué hace? Primero se ejercita, estudia al enemigo, se prepara para poder ir después a enfrentarlo. Asimismo, y pensando en eso, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para comparar esa armadura con que se vestía ese soldado romano con la armadura que debe tener el cristiano y que debe asumir para poder resistir al diablo, tomando en cuenta, como vimos ahorita, que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Eso no se nos puede olvidar. Es contra potestades de maldad, contra huestes y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esta batalla es permanente y es constante contra el cristiano. Oiga, y no es de que es una vez a la semana, una vez cada 15 días. No, es una batalla de todos los días. Dice, ustedes podrán leerlo en casa, dice el versículo 14, dice, estad pues firmes, porque así quedamos, que una vez que podamos resistir al diablo, podamos quedar firmes si usamos la armadura de Dios. Entonces continúa, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Qué resumimos de allí? Que el cristiano en esa armadura debe tener verdad, debe tener justicia, debe tener paz y debe protegerse con la fe. Dice ahí que una parte importante de la armadura también es ese escudo, el escudo de la fe. ¿Por qué todo esto lo dice el apóstol Pablo? Porque hemos hablado de batalla, hemos hablado de armadura, pero pregunto yo aquí así a ustedes, ¿a dónde ocurre el campo de batalla donde se genera esa guerra? ¿Dónde ocurre? Más dentro que el hogar. Ajá. En la mente del cristiano es el primer punto, el primer lugar de la batalla del diablo ocurre aquí. Empieza aquí, en la mente de cada cristiano. Ahí es donde Satanás empieza a atacar. Ataca la mente para después llegar al hogar, para después ir contra tus amigos, para después ir contra la familia. Pero empieza en ti. La batalla, el campo de batalla del diablo es en la mente.
en la mente de la persona. Y esa estrategia no es nueva, no es del siglo XX, no señor. Esa es la estrategia fundamental de él desde el mismo comienzo de la humanidad. Él entró en la mente de Eva y de Adán, haciéndolos dudar de Dios. Con que Dios ha dicho que no pueden ni tocar ni ver, casi que le dijo que ni oler ese fruto que está allí. Engañando, haciendo dudar a esta pareja primaria en lo que Dios había dicho. ¿Y es que acaso eso ha cambiado en el día de hoy? No. La batalla de Satanás empieza allí, en hacer que el cristiano dude de lo que Dios dice en su palabra, de que lo que está aquí escrito no es tan así, no es tan como yo creía. Ahí es donde Satanás empieza a atacar. Ahí es donde Satanás encuentra que tiene acceso y ha tenido muchas victorias en momentos dados. Lamentablemente. Tuvo victoria ahí con Adán y Eva. Y la Biblia nos narra de muchos reyes que por dejarse llevar por el enemigo, pues flaquearon y fallaron. La Biblia se encarga de decirnos, de contarnos cómo muchos de aquel tiempo antiguo fallaron. E inclusive también en el Nuevo Testamento nos narra de grandes hombres que en un momento fallaron porque se dejaron llevar por lo que Satanás había influenciado en la mente de ellos. Así falló, por ejemplo, lamentablemente en un momento dado el rey David. Siendo el rey David, se dejó llevar por lo que Satanás le puso ahí delante y lo que le insufló en su mente. Tanto que fue capaz de matar al esposo de Betsabé para poder lograr el objetivo de lo que él quería, porque esa mujer pues provocaba en él y en su mente pasiones, ¿verdad? Desmedidas. Bien. También encontramos, porque Satanás es habilidoso, hermanos míos, o sea, yo me he encontrado a veces con cristianos que dicen y gritan por ahí en las calles, porque yo voy y le piso la cabeza al diablo. Y digo, qué bien, qué bien. Eso lo único que demuestra, hermanos míos, es plena ignorancia de la palabra de Dios. Satanás no es cualquiera. Satanás es un ángel poderoso. Poderoso. No porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Tan poderoso es que es capaz de hasta transformarse, parecer un ángel de luz, eventualmente, porque Él es, lo describe así, nuestro Señor Jesucristo es padre de mentira, mentiroso, engañador. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino a esta tierra para hurtar, matar y destruir. Y también allí en Juan 8, 44, que lo podemos buscar, alguien que lo busque, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el versículo 44, el Señor hace una descripción también profunda de Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Ajá. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ajá. Él ha sido homicida desde el principio. Perdón, él ha sido homicida desde el principio, ¿sí? Y no ha permanecido en la verdad, No permanece en la verdad. porque no hay verdad en él. No existe la verdad en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso, padre de mentiras, homicida, engaña.
Y ese es Él. Como les decía, cayó David en un momento dado, cayó Adán, cayó Eva. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios, pero me llamó la atención en lo que leía un poco el caso de Pedro. Pedro, apóstol del Señor, escogido por Cristo mismo, pues lamentablemente Satanás le hacía jugadas profundas en su mente. Y en un momento dado le dijo al Señor: no, Señor, no quiero que tú no perezcas. Señor, no te entregues en la cruz. El Señor le contestó: fuera de aquí, Satanás. Te estás engañando. No estaba hablando Pedro, era Satanás que le había metido esas ideas a Pedro en la cabeza. En un momento dado también encontramos que Pedro, por querer defender a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vinieron a buscar, ¿qué hizo él? Sacó una espada. Y no solamente para amenazar, sino que le cortó la oreja al pobre Malco. Se la cortó, defendiendo al Señor. Quería matarlo, porque él quería defender al Señor, porque él en ese momento estaba pensando que esa lucha era contra carne y sangre. Y encontramos también a Pedro, que en un momento dado, el mismo Pedro: jamás yo daría mi vida por ti, Dios, yo daría mi vida por ti, Jesucristo, jamás yo podría blasfemar contra ti. Y a los pocos momentos estaba blasfemando contra el Señor. Y era el mismo Pedro, era un apóstol. Y es que eso no sucede con nosotros en nuestros días. No, eso era con Pedro. Eso le pasó a David. Eso le pasó allá a Eva y a Adán. A mí no. No, hermanos míos. Precisamente, esto está escrito en este libro dice la palabra de Dios, que para que nosotros aprendamos y no caigamos, ojalá, donde ellos cayeron. Pero nos encontramos, hermanos míos, que muchas veces fallamos y actuamos de manera no correcta. Satanás es tan habilidoso que le hace creer muchas veces al cristiano: chico, pero yo no sé cuál es tu preocupación. Eso que estás haciendo no es sino un pecadillo. Un pecadito así, chiquitico. Eso no tiene importancia. Es una cosa chiquitica. Pues la palabra de Dios es tajante. Lo que es contrario a Dios es pecado. Y no encuentras en la palabra de Dios nunca, bueno, eso era un pecadito. No. Es pecado el que miente chiquito como el que miente grandote. Para Dios es pecado. Pero Satanás se ha encargado de engañar al ser humano, engañar al cristiano y hacerle creer de que, bueno, no exagere. Es que la palabra de Dios es un poco dura. Fue escrita hace 2000 años, chicos. ¿Entiendes? Eso es demasiado drástico. Eso no es para esta época. Y engaña al mundo entero. Es fácil que engañe al mundo entero porque está bajo su potestad. Pero al cristiano no debería ser, pero lo hace. Y lo hace a diario. Y nos encontramos con cristianos que en un momento dado están pasando por una prueba y la reacción al pasar por la prueba, ¿qué es? Pegar gritos. Salta con 4 groserías o con 4 neurosis. Y dice, bueno, pero tú no es que eres hijo de Dios. No, pero déjame tranquilo. Sí. Pero bueno, ¿y dónde está el dominio propio? ¿Qué dominio propio? Ni que, pues, lo que tengo es el demonio propio. Eso es lo que pasa a veces. Sí. Y encuentra momentos en que el cristiano está haciendo cosas fuera de lo que debe hacer. Y lo peor, se da cuenta. Y entonces piensa en su mente que, bueno, yo no lo estoy haciendo tan mal como lo está haciendo Neptalí, por ejemplo.
Se justifica. Se justifica o con un hermano o se justifica contra alguno de la Biblia. Satanás le pone esas ideas en la cabeza. Pero, ¿cómo nosotros, entonces, si somos humanos, es verdad, tenemos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, pero acaso que Satanás deja de atosigarnos, de ponernos en prueba porque somos sellados con el Espíritu Santo? No lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tentarlo. Al Hijo de Dios. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos míos? ¿Cuánto más? Pero fíjense qué interesante. Que cuando vino a tentar al Señor Jesucristo, que fue en el momento en que Él estaba más débil en lo físico, en una situación, uno dice, yo digo en lo físico, pero después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber, la verdad que el estado interior de nuestro Señor Jesucristo debe haber sido tremendo. La debilidad era de todo punto de vista. Y en ese preciso momento cuando se le presentó Satanás. ¿Y el Señor qué hizo? Empezó a contender con Satanás y decirle, Satanás, yo piso la cabeza tuya, que no sé qué. Nada de eso. El Señor Jesucristo le contestó de lo que Él tenía adentro, de lo que Él tenía en su ser, de lo que tenía en su mente. ¿Con qué le contestó el Señor? Solamente con la palabra del Señor. Vean ustedes qué interesante. Esa fue la respuesta que en las 3 tentaciones que le puso Satanás, las 3 respuestas fueron las mismas. O sea, las mismas fue citar la palabra de Dios. No se puso a contender con el diablo, no se puso a sacarle cruces, a darle vueltas al asunto. No, solamente respondió con la palabra de Dios. Y es que eso es lo que nosotros, el cristiano, debe aprender a hacer. Debe llenar entonces su mente de la palabra de Dios. Debe llenarse de este libro santo para que cuando venga el ataque del enemigo tenga cómo defenderse. Interesante también es que uno de los implementos que están aquí en esta armadura del Señor habla de que, si usted lo ve, él empieza a ponerse, él se viste los lomos, ¿verdad? Después que con la verdad se pone la cota de justicia, ¿verdad? Se apresta los pies con el evangelio, ¿verdad? Y entonces dice, me llamó mucho la atención, aquí está en el versículo, hay un pero, dice aquí, una vez que tiene puesto esa parte de la armadura, la cota de justicia, los lomos con la verdad, puestos los zapatos, ¿verdad?, con el evangelio, pero dice aquí, el 17 tomar el diezmo. Exactamente, pero en el 16 dice, sobre todo, después de que está todo eso puesto, dice, sobre todo, o sea, con mucha importancia, sobre todo, 16, tomad el escudo de la fe, ¿verdad?, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud o el yelmo de la salvación. Yelmo es una palabra antigua, hoy lo traducimos como casco. Tome el casco de la salvación, colóqueselo. El casco no se coloca en el codo como muchos motorizados tienen por costumbre, perdonando a los motorizados aquí, que yo digo un protector de codo, van en la calle y van con el casco aquí. No, el casco es para colocarlo en la cabeza. ¿Por qué? Para proteger justamente en caso de una caída, ¿verdad?, un golpe, proteger esta parte que es muy importante. Y en el caso del cristiano, Goliat justamente,
por dárselas de guapote, cuando vio al enano de David, que lo vio ahí chiquito, ay no, esto lo aplasto yo nada más que con... Andaba sin casco, sin yelmo, y fue una piedra de las de David la que lo mató. Pero vuelvo acá. Dice que pongamos el yelmo de la salvación, el yelmo de salud, para proteger la cabeza. ¿Y qué hay dentro de nuestra cabeza? Los pensamientos, nuestra mente, donde el diablo justamente le estoy diciendo que es donde es su principal ataque, su principal campo de batalla. Ese yelmo de la salvación. Pregunto a mis hermanos cristianos, ¿la salvación dónde la compraron ustedes? Es gratuita y nos la da Dios. Dios nos dio la salvación. Y ese yelmo de la salvación es un regalo que Dios nos hizo y que debe cubrir nuestra cabeza. Eso significa, ¿qué es lo que significa eso? Que el cristiano debe estar siempre meditando en las cosas que Dios le da, en la palabra que Dios tiene. Esa palabra debe cubrir, llenar, como le dije antes, nuestra mente para evitar que esos pensamientos diabólicos tomen fuerza. No es que no van a llegar, porque van a llegar, porque llegan a cada instante. Es que tú puedas someter esos pensamientos del diablo con la palabra de Dios. Como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y fue con la palabra de Dios con que Él rebatió todos esos pensamientos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia, las armas de esta guerra, de esta batalla, no son carnales, como ya acabamos de escuchar, sino poderosas en Dios, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga bien, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Esas armas, ¿qué es lo que está pasando? Que justamente el hermano, yo estaba ahí sentado y escuchando al hermano, y es que ayer una hermana me pasó, algo que le pasé también al hermano, un audio de el director de las sociedades bíblicas de nuestro país. Y entonces en el audio decía que mire, que cónchale, cómo era posible, que por favor había que cuidarse, que había más de 80 pastores enfermos, que cómo es posible que hay algunos que están citando a reunirse, que cómo es posible, que porque el COVID está fuerte, está más fuerte que la versión primera, cómo es posible, ¿no? Claro. Que le dio el Señor a Pedro cuando Pedro dijo: Señor, que no te pase esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro, porque eso es lo que Satanás quiere y que ha logrado, lamentablemente, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Los pastores separados de su iglesia, los feligreses que no se reúnan y que si insiste alguno en reunirse, eso sí, cuando muchos, 2, 3, bien separados, bien lejos, el vino y el pan, no lo hagas como está en la palabra de Dios, no, modernízate, hazlo de acuerdo al COVID, hazlo en copitas, sepárate porque evitemos la contaminación. Es más, si no vienes a la iglesia, mejor, quédate en tu casa tranquilo, nada de ni menos besos y abrazos, esas cosas, reuniones, no. Pero es que eso es idea diabólica. Porque la pregunta es, y es que ¿dónde está ahí el poder de Dios? Nosotros, esta iglesia, esta pequeña iglesia, somos testigos. Después de un año de confinamiento y COVID, que aún aquí nosotros nos seguimos reuniendo, nos seguimos tomando, compartiendo el pan y el vino, como el Señor lo mandó. Y según como están las cosas, pues aquí todos ya deberían estar, o la mayoría deberían estar muertos, contaminados con COVID y haber muerto. Sin embargo, el Señor ha prevalecido. ¿Por qué?
porque Dios es superior, está por encima a Satanás y a todas las maquinaciones que él haga. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro: edificaré mi iglesia. ¿Y qué va a pasar con esa iglesia? ¿Qué dijo el Señor acerca de la iglesia? Que no iba a prevalecer contra la iglesia. Ni las fuerzas de todo el infierno prevalecerán contra ella. Pero claro, la iglesia que realmente está afianzada en la roca, la iglesia que realmente está afianzada en Dios, la iglesia que realmente está puesta con la armadura de Cristo. Esa es la iglesia que no importa lo que diga el enemigo, no va a ser doblada. Por eso el cristiano tiene que entender que la batalla empieza aquí y que la única manera que tenemos para protegernos de esos pensamientos diabólicos es llenarse de la palabra de Dios. Hay esa batalla mental. La única manera, y óiganlo los que se van a bautizar, los cristianos lo deberíamos saber, pero es bueno repasarlo, y los que se van a bautizar, entiéndanlo. Esa batalla mental solamente se puede anular si tú llenas tu pensamiento de Dios, si llenas tu pensamiento de lo que está en la palabra de Dios. Termino con esto. Uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento dice así: Isaías capítulo 26 versículos 3 y 4. Tú al Señor guardarás en completa paz. Óigalo bien y mastique ese versículo que tiene tantas cosas que enseñarnos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice el siguiente versículo, el 4: confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué significa la palabra perpetuamente? Todo el tiempo. Porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Es allí donde está nuestra fortaleza, en confiar en Dios. Aquel que tiene y pone su mente, la llena del Señor, vive en completa paz. Óigalo bien: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el secreto para poder resistir al diablo, llenar el pensamiento completamente de Dios, completamente de lo que está aquí. Que eso es lo que el Señor, con lo que el Señor le respondió a Satanás. No respondió con más nada, sino con palabra de Dios. Lo que estaba en la mente y el corazón de nuestro Señor fue lo que salió de la boca de Él. Y muchas veces nosotros fallamos porque dejamos que nuestra mente se llene de cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que perturban la mente, ya lo veremos la próxima semana, y muchas cosas que Satanás hace para que tú desvíes la mirada del Señor. El método que enseñó nuestro Señor Jesucristo y con el cual resistió a Satanás y a sus subalternos es el que usted acaba de decir. Voy a profundizarlo un poquitico. Satanás le vino por las 3 tentaciones ahí de Mateo 4. Correcto. El Señor le respondió de una forma precisa y concisa, Tajante. por lo que está en Deuteronomio 8:6, 8:13 y 8:16. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Que debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón del pensamiento y de la palabra de Dios, para que verdaderamente podamos estar preparados para cuando vengan esas tentaciones. Porque es la única forma de que Satanás huya. No es como hacen por allí, que creen que esta es la palabra de Dios. Sí. Esto no es, hermano. Esto puede resistir un tiro que no dé a alguien. Pero es lo que está dentro, el conocer cada versículo en una oportunidad cuando nos venga la tentación. Eso es. De hecho, no hemos llegado, pero claro, estamos en el momento de la defensa, pero también nos da aquí, y eso lo veremos la próxima semana, cuando el Señor lo permite, armas también con que podemos, pues, atacarnos al enemigo, ¿entiendes? Muy bien. Por eso que habla del espíritu, de la espada del espíritu, que es
la palabra de Dios. Muy bien. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Apréndanselo de memoria. Úsenlo, porque ese texto es de gran ayuda cuando el cristiano está en momentos de debilidad. Dice, no, yo tengo que tener esa paz de verdadera. Y la única paz que puede tener el cristiano es si llena su mente del Señor. Que el Señor bendiga la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, ha sido un gran honor, Padre, haber escuchado, haber estado en este día, tu día, haber oído tu gran palabra, Señor. Sabes cuán alegría y gozo sentimos en oírte, porque aprendemos y nos regocijamos y en gran más manera nos fortalecemos en tu palabra, Señor, porque es un privilegio, Señor. Sabes cuánto nuestros corazones saltan de alegría cuando aprendemos y nos concentramos en ti, Padre Santo. Gracias por todo esto que tú nos regalas, Padre Santo, porque cuán grandeza sentimos, Señor, poder estar delante de tu santa y bendita presencia. Padre, ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición y que nos protejas en todo momento, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.